Hay instantes que marcan. Momentos que despiertan el alma y renuevan la fe. Este es uno de esos momentos. Con el Padre Blaster Pérez, en tu canal Contrapicada. Donde las preguntas encuentran respuestas. Y el corazón dirección. Hola amigos, un saludo muy especial. Nuevamente estamos con ustedes a través de este trabajo que vamos realizando semanalmente. Hoy traigo para compartirles un tema supremamente especial. El tema de la violencia intrafamiliar. Es un tema que muchas veces no se le da la importancia que se le tiene que dar en nuestra sociedad. Muchas veces vemos los actos violentos al interno de la familia, sea entre padres o padres con hijos o hijos con padres, y muchas veces dejamos pasar ese tipo de situaciones inadvertidamente. Pero preguntémonos, ¿qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es ejercida por uno de los miembros de la familia, produciendo algún tipo de daño en la otra persona, sea daño físico o psíquico, convirtiendo a la otra persona en una víctima del agresor, de la persona que ejerce la violencia. Generalmente por vergüenza, muchas veces no se toca este tema, se oculta. La otra persona que es maltratada le da vergüenza manifestarle a las autoridades o denunciar a la persona de la cual está siendo víctima. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque la violencia intrafamiliar hace mucho daño y causa muchos prejuicios en los miembros de la familia, no solamente en la persona que es maltratada físicamente, psicológicamente, económicamente, porque la violencia intrafamiliar no es solamente ejercida de una manera física. Existen varias formas de ejercer la violencia intrafamiliar, con las cuales las encontramos comúnmente en todos los violentos que ejercen esta actitud, esta conducta, y que a su vez tratan de minimizar, de aislar a su víctima para que no tenga con quién comentar la situación o buscar ayuda en su defecto. Además de aislar e intimidar a la otra persona, podemos hablar del acoso también, es una manera de violencia. La amenaza es una manera de violencia. El abusar físicamente de esa persona, emocionalmente, sea de la esposa o de cualquiera de los miembros que hacen parte de esa familia. Podemos encontrarnos diferentes tipos de violencia. La violencia física, que ya hablé algo, que es donde el agresor utiliza la violencia para causar miedo en la otra persona y con la cual es agredida la otra persona y la otra persona se convierte en víctima de aquel que ejerce la violencia al interno de la familia. Y con esta violencia física, lógicamente, se ejerce a través de golpes u objetos, o por ejemplo, con armas de fuego o armas cortopunzantes. Con esto logra hacerse mucho daño a la víctima, lógicamente. Por eso podemos decir sin ninguna duda que este tipo de violencia es infringida por el esposo o por la esposa
aunque más se ve que la violencia intrafamiliar, el actor principal de ella es el hombre. Y que a su vez la otra persona viene siendo maltratada, viene siendo humillada, viene siendo intimidada. Y es lógico que cuando una persona es golpeada, va a sentir temor de manifestarse en contra de lo que le está sucediendo. Va a tener terror de contarle a personas ajenas a su familia, porque seguramente el maltratador la va a amenazar de que si cuenta a terceras personas, la va a matar o lo va a matar o va a hacerle daño a un hijo en su defecto si la persona agredida manifiesta esta situación a terceras personas. Y esto es un factor que genera muchos traumas al interno de la familia, y lo vamos a ver en otro programa. Cuando hablemos de la parte psicológica, los daños psicológicos que ejerce la violencia intrafamiliar al interno de la familia. Hablemos rápidamente, que seguramente ya vamos acabando el tiempo de nuestro programa de hoy, de la violencia intrafamiliar. Es aquella cuyo objeto principal es lastimar, herir, lastimar físicamente o herir emocionalmente a la otra persona, por medio de humillaciones, como dije hace un momento, de amenazas o de insultos. Porque esto sí lo vemos cuando hay violencia, como el que ejerce la violencia intrafamiliar utiliza vocabulario soez cuando se dirige a la otra persona para arrinconarla, para bloquearla, para intimidarla. Es lo que más se ve después de utilizar la violencia, los golpes. Vienen las palabras ofensivas, las palabras con las cuales se bloquea a la otra persona. Y ni qué hablar de la violencia sexual. Se refiere al hecho de tener cualquier tipo de contacto sexual de manera obligada con la persona. Y ojalá se tenga muy presente esto que voy a decir. Si la esposa no quiere acceder al acto conyugal, el esposo no tiene derecho de obligarla a que ella sea sometida a tener acto sexual con él. ¿Por qué? Porque dentro de la familia, cuando se ejerce la violencia, también hay violación sexual cuando se obliga a la otra persona que no quiere a que ceda a la fuerza o a los golpes para que la otra persona satisfaga su necesidad, y aún más si es una persona que está bajo el efecto del licor. Y podemos hablar de varias clases, vamos a tocar algunos, de varias clases de violencia sexual. Hablamos del incesto, que son las relaciones de padre con hijos. Hablamos del abuso sexual, cuando el otro sujeto exige que se le compense la necesidad sexual, utilizando la violencia, y que hace un instante dije algo sobre este tema. Y también dentro de esta violencia sexual nos encontramos la violación o el acceso carnal violento. Cuando es obligado, cuando la persona es sometida, cuando la persona está amenazada de morir, si no accede a tener el reporto sexual con aquel que la está violentando sexualmente. Y muchas veces este tipo de cosas no se les da la importancia que se les tiene que dar. Esto es importante que lo tengas presente. ¿Por qué? Porque esto se ve con mucha frecuencia al interno
de muchas familias. Y siguiendo con la violencia intrafamiliar, hablemos del maltrato psicológico, que es cuando se habla y se intimida verbalmente a la otra persona, el abuso verbal, cuando tú intimidas, cuando humillas a la otra persona, la intimidación con gestos, con miradas, con gritos, cuando lanzas objetos para someter a la otra persona. Y el último, y con esto concluimos, la famosa amenaza. Si tú no estás conmigo, sexualmente te mato. Ojalá tengamos muy presente este tipo de situaciones que son el pan de cada día en nuestras comunidades.